Qué alegría tenerte aquí otra vez. Ponte cómoda, ponte cómodo, prepárate un café, un té y tómate un espacio para platicar conmigo. Si es la primera vez que te conectas o si ya llevas tiempo acompañándome en este camino, quiero recordarte la razón de estar aquí. Esta no es una serie para darte fórmulas mágicas ni para hablarte desde una doctrina rígida. Esta es una serie creada para enseñarte a conectar y a trabajar con tus dones desde mi experiencia real, en cómo los he ido transitando y explorando, también cómo he conectado mis capacidades mentales, emocionales, psíquicas, energéticas y físicas para justo activar la energía precisa y poder trabajar con ellos de una forma iluminada. Hoy te traigo estas vivencias para que no te pierdas en el camino, para que recuerdes quién eres y para que aprendas a habitar tu poder sin miedo. Pero sobre todas las cosas, para que tus dones estén siempre conectados a lo divino. Aquí no te estoy hablando de una religión, simplemente te estoy hablando de frecuencias en las que vibra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y justo a través de esas frecuencias es en las que me conecto para poder canalizar. A veces cuando escuchamos la palabra don, quiero que pienses en esto. Suena como algo lejano, ¿no? Como algo casi místico o exclusivo para unos pocos, pero la realidad es muy distinta. Quiero que sepas que un don no es una herramienta perfecta que viene lista para usarse. Un don es una semilla, y como toda semilla, si no la riegas, si no la trabajas y no aprendes a integrarla en tu vida diaria, se queda congelada. A lo largo de estos años, he aprendido que los dones no están ahí para volverte alguien especial o ponerte por encima de los demás. Están ahí para hacerte más humano, más humana, para volverte más consciente, para enseñarte a estar presente y para que recuerdes exactamente tu propósito de vida. Pero entrando ahora sí en el corazón del capítulo 3, quiero hablarte de una segunda parte del discernimiento de la que casi nadie te habla, que es la interferencia. No hablo de una interferencia espiritual, sino de la interferencia humana, porque nuestra propia historia de vida, nuestras heridas y nuestros recuerdos pueden interferir en el trabajo de nuestros dones. ¿Recuerdas esas radios antiguas? Cuando ibas cambiando la estación, había un momento en el que solo se escuchaba estática. La señal seguía existiendo, la estación seguía transmitiendo. Bueno, con los dones pasa lo mismo. Dios puede estar hablando, pero entre su voz y nosotros se cruza el ruido de nuestra memoria. Y sin darnos cuenta, comenzamos a mezclar el mensaje divino con nuestra propia historia. Ahora, si tú dices, ¿cómo puedo reconocer esta interferencia y volver al centro? ¿O por qué nos sucede esto? Pues bueno, nos sucede porque somos cuerpo, mente y alma. Y cuando alguien llega a tu vida o a una consulta y empieza a contarte una historia muy parecida a algo que tú viviste, no solo recuerda tu mente, recuerda tu cuerpo, recuerda tu sistema nervioso y recuerdan tus emociones. Ahí es donde aparece eso a lo que yo le llamo el abismo de la confusión, que es ese pequeño instante donde ya no sabes si lo que percibes viene del espíritu o realmente viene de tu historia o de ciertas heridas que tú tienes. Si tú me dices, Mariana, pero ¿cómo me doy cuenta a nivel psicológico y físico de que estoy cargando la sesión con mi propia historia? Bueno, para empezar, lo vas a sentir en todo tu cuerpo. Sientes una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, una urgencia desmedida por hablar, por aconsejar, por convencer, por solucionar. Sientes que la historia del otro te pesa como si fuera tuya. Y entonces, ¿qué tienes que hacer en ese preciso instante? Vas a hacer una pausa. Paras. Le dices a la persona que beba agua. Tú bebes agua. Que por cierto siempre tienen que tener a la mano. Yo siempre pido 1 litro de agua simple para ir hidratándose porque el psique necesita energía y la energía se diluye o se conecta o se purifica con el agua, mejor dicho, pero al mismo tiempo el agua te hace conectarte con el momento presente. Después de que haces esa pausa, paras, te hidratas, se hidrata tu paciente,
vas a tomar aire, vas a respirar profundo y recuerda quién eres en ese encuentro. Tienes que recordar que estás sirviendo como maestro, como guía, y un verdadero maestro no te resuelve la vida, no te impone las respuestas ni te ahorra el camino. Un maestro te acompaña, te sostiene en la luz y te guía para que tú mismo encuentres las respuestas, para que tu persona no se sienta juzgada, porque también cuando uno empieza a dar respuestas tendemos a hacer juicios. Ese también es una como característica fácil. Entonces simplemente vas sosteniendo el mensaje que va saliendo y le vas diciendo con amor, mira, eso es lo que te está saliendo, recuerda que tú tienes libre albedrío de elegir tu mejor destino. Te comparto esto desde mi propia vivencia, cuando apenas comenzaba a trabajar con mis dones y aún no se los había entregado de todo a Dios. Cada sesión era bien pesada. Si una persona llegaba con un dolor similar al mío o con una experiencia, te digo que me recordaba cosas que yo ya había vivido, yo quería salvarla, te lo prometo que a toda costa. Quería convencerla de evitar que sufriera y mostrarle el camino que según mi experiencia era el correcto. Sin darme cuenta, las sesiones dejaban de ser un espacio sagrado donde Dios hablaba por completo, para convertirse en un escenario donde mi propia historia intentaba resolver la vida del otro. Si la sesión debía durar, por ejemplo, 1 hora, 20 minutos, que es lo que dura mi sesión por lo regular, te lo juro que yo me cargaba de todo el peso que traía esa persona. Ahí yo entraba como guardavidas al mar, así, literal. Hasta que comprendí algo fundamental. Salvar nunca fue mi trabajo era escuchar y acompañar. Todo cambió el día que entregué mis dones de forma consciente y dije, Padre, estos dones no son míos, tú los pusiste dentro de mí y te pertenecen, úsalos tú, enséñame a servir desde tu voluntad y no desde la mía. Desde entonces, la carga desapareció. Entendí que mi intención no es decirle al otro lo que yo haría, sino pedirle a Dios que me permita mostrarle las posibilidades de sus mejores destinos para que desde su libre albedrío esa personita pudiera elegir la relación con lo divino, pudiera elegir el nivel de conciencia que quería activar. El objetivo nunca ha sido que alguien dependa de ti. Cuando tú estás canalizando, cuando tú estás dando terapias holísticas, el objetivo no es hacerte de clientes para siempre, porque no son clientes, son pacientes, son personas que están viniendo a ti para tratar de algo, su vida, y con tu sabiduría y con tu cuerpo, con tus templos bien centrados, simplemente te ocupas como una herramienta en ese momento, una herramienta de Dios. Y si esas personas más adelante sienten el llamado de regresar, pues qué hermoso, pero siempre es importante empoderarles esa soberanía, porque en dado caso de que esa persona como que quiera regresar, no sé, cada 3 días, cada semana y así, lo único que está haciendo es que está perdiendo su poder. Y no, o sea, realmente sí tienes que ser bien consciente, mi amor. Las personas no te pueden entregar su poder. Y uno, desde ese punto, créeme que sí te das cuenta cuando alguien te quiere entregar su poder. Sí te das cuenta. Y ahí es a donde tú tienes que decirle una pausa mínima, es de 3 semanas, un mes. Si te quieres volver a atender, adelante. Porque la verdad, algo que yo también te puedo decir es que el tarot evolutivo es muy bonito. Siempre vas trabajando algo. Realmente sí es como una terapia que vas desarrollando fortalezas y vas conectándote contigo una y otra y otra y otra vez. Y la verdad es que si un tarot evolutivo es bien utilizado, te das cuenta que no suplanta una terapia psicológica, por favor eso jamás lo hagas, pero sí puedes ayudarle a las personas a trabajar la conexión con su alma. Entonces está increíble, te lo juro, o sea, sí pueden ir avanzando. Sí me he dado cuenta desde mi experiencia cómo las personas cuando se han trabajado de forma constante también, wow, han tenido un cambio, pero no es por mí, porque yo simplemente soy la herramienta. Es todo lo que ellas hacen para cambiar su realidad. Y siento que es como cuando una persona está aprendiendo a andar en bici, sin rueditas, pues yo imagínate que soy la persona que le sostiene tantito la bici, pero no manejo por ellas. No le digo gira a la derecha, gira a la izquierda, no. Ellas saben exactamente el punto de equilibrio que tienen que llevar para que su bici no se voltee mientras yo la sostengo tantito. Y ya cuando agarran así como acá en México se le dice coloquialmente vuelo,
cuando ya dicen ya, órale, no necesito que me sostengas, dejo de sostener, ellas pueden. Y créeme, llega un punto en que yo no sé de esas personas por meses o tal vez por 1 año, 2 años y regresan, pero regresan con una conciencia tan bonita porque esa conciencia fue la que ellos activaron en sus terapias. O sea, es magnífico, te lo juro que me ha tocado ver unos casos tan milagrosos que, wow, pero los milagros de dónde vienen, no vienen de mí, vienen de Dios, vienen de ellos mismos, de cómo hacen cambio de hábitos, de conciencia, de mente, cómo hasta su cuerpo físico cambia. No, está increíble, te lo juro. Y hasta aquí notas cómo cambia mi voz, ¿verdad? Es que me emociona al recordar cómo es que avanzan. Pero vale, el tarot, al menos que es la herramienta que yo te hablo, que es la que yo ocupo, no viene a fungir aquí como el resuelve vidas, ¿eh? No, 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 para nada. O sea, te muestra el mensaje, te ayuda a guiarte, pero la magia la tiene Dios, la luz la tiene Dios, la verdad la tiene Dios y el alma de la persona que es tu pacientito en ese momento. Bueno, regresando al tema, quiero que sepas que hace poco estaba reviviendo una serie que me gusta bastante, se llama The OA y hay una escena que me dejó pensando profundamente, ¿eh? Y mira, la protagonista se llama Prairie y ella habla sobre lo que sucede después de la muerte. Dice que no se encuentra con una luz blanca encandecida, ni con una oscuridad que provoque miedo, sino con una especie de oscuridad tranquila donde tienes la visión justa y necesaria para saber dónde te encuentras parado en ese momento. También dice que experimenta como una sensación de seguridad porque no necesitas ver qué hay a kilómetros delante ni qué quedó atrás, solo está iluminado el suelo que habitas en ese preciso instante. Y creo que justo así debemos aprender a vivir la vida, porque muchas veces nos entra esa ansiedad por querer descifrar todo nuestro futuro o sanar todo nuestro pasado de golpe, pero no necesitas ver más allá porque el futuro se construye únicamente desde tu presente, mi amor, y el pasado es ese instante que ya no existe. Así que Dios casi nunca te muestra todo el mapa de un golpe, ¿eh? Te da la luz suficiente para dar el primer paso con certeza. En esa misma historia se refleja algo muy revelador sobre el mundo espiritual, la diferencia entre activar tus dones desde lo divino o intentar usarlos desde el ego. Hay un personaje que es un científico que busca controlar y encerrar y usar las capacidades de otros para su propio beneficio, porque Prairie es una de las personas que están como tipo privadas de su libertad porque este científico la atrapó. Y prácticamente es un cazador de ángeles. De hecho, los Prairie y sus compañeros le llaman el cazador de ángeles, ¿eh? Qué curioso. Alguien que carece de una conexión real con lo sagrado. En cambio, quienes realmente sostienen esa luz lo hacen porque han desarrollado virtudes. Y acuérdate de esto. Si tú quieres saber si estás vibrando en una frecuencia angelical alineada a la jerarquía divina, no te fijes en qué tan espectaculares son tus visiones. Fíjate en qué virtudes has ido cultivando en tu historia humana. O sea, por ejemplo, la empatía, la humildad, el perdón, la paciencia. Y justo a través de esas virtudes es como accedes a la frecuencia de Dios y a todas las posibilidades sagradas que Él tiene para ti o para las personas que se están atendiendo contigo. Por eso cuando acompañes a alguien espiritualmente, aprende a caminar con los pies descalzos, no para sentirte pequeño, sino para recordar que estás pisando un terreno sagrado. La historia del otro no te pertenece. No llegues imponiendo tus respuestas ni queriendo ser el salvador o el dueño de la verdad. Llega con humildad, llega dispuesta a escuchar, porque muchas veces, por querer ayudar desde nuestra mente humana, mostramos nuestra versión de las cosas y nuestra verdad no siempre es la verdad de Dios. Entonces, aquí es a donde yo quiero que por favor inhales profundamente y recuerdes lo siguiente. Antes de comenzar cada encuentro o cada sesión, yo te sugiero que hagas una oración sencilla. Y tal vez vas a preguntarte, Mariana, ¿pero por qué haces tanta oración? Bueno, escucha. Porque el poder de la palabra te abre portales y te ayuda a identificar en qué sintonización estás.
Y no se trata de repetir decretos complejos o trabalenguas raros, no va por ahí. Se trata de la intención, de la frecuencia pura con la que te conectas antes de hablar. La oración es tu punto de anclaje para bajar el ego y alinearte directo con Dios. Por eso la oración sencilla que te sugiero hacer desde el corazón dice: Padre, gracias por permitirme servir, que mi historia no interfiera con tu mensaje, que mis emociones no contaminen tu voz, que mis heridas no hablen más fuerte que tu amor. Si en algún momento mi mente quiere adelantarse, enséñame a guardar silencio. Permíteme ver solo lo que tú deseas mostrar y decir únicamente lo que esta persona necesita escuchar. Que mi yo disminuya para que tú sea quien crezcas en este encuentro. Amén. Recuerda que lo que nos enseña Juan en el versículo 12:49, 12:50 dice: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si incluso Jesús hablaba desde la voluntad del Padre y no desde su propia voz humana, cuanto más nosotros necesitamos aprender a guardar silencio antes de hablar, a conectarnos con esa frecuencia. Servir no es decir todo lo que ves o todo lo que percibes. Servir también es saber callar. Servir es reconocer cuando tu propia historia o tus ganas de impresionar están intentando ocupar el lugar de Dios. Así que si estás empezando a trabajar con tus dones que el Creador puso en ti, no tengas miedo de hacer pausas, no tengas miedo de respirar, no tengas miedo de guardar silencio o tal vez en algún momento decir: en este momento esa verdad no puede ser revelada, pero este es el mensaje que Dios tiene para ti. Y un corazón que sabe callar termina escuchando con perfecta claridad. Bueno, eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de la activación del león. Quédate en la luz.